Creo que no es sorpresa que como muchos el anime se haya vuelto parte de mi vida de cierta manera. De hecho, esta es la razón por la que empecé mi canal, y antes de eso incluso es la razón por la que me empecé a interesar por el cambiar mi físico, el entrenar y el hacerme más fuerte. Y es que ver estos chicos de mi edad con 15 o 16 años teniendo unos físicos musculosos y atléticos, mientras que yo era muy flaquito, como que de alguna manera no encendió esa chispa de querer tener un físico de anime, que no es otra cosa que tener un cuerpo fuerte, definido y atlético, pero sobre todo con una increíble libertad a la hora de trabajar con nuestro propio peso corporal, que si no nos vamos a esos cuerpos extremadamente musculosos y desproporcionados, es algo que realmente se puede conseguir si cumplimos con las condiciones de entrenamiento y alimentación adecuadas. Así que de esto va el video. Si estás en tu adolescencia o no, te voy a dar un plan o una guía de cambio físico, que no es más que una rutina llevada a la cantidad mínima de recursos necesarios y enfocada en un plazo de como mucho 3, 4 o 5 meses para fundar las bases de lo que sería en un futuro un físico de anime. Sin importar si estamos un poquito pasados de peso, flacos o gordiflacos como suelen decir algunos, hay que construir músculo, perder grasa si es necesario, ganar fuerza y resistencia, y todo esto puede ocurrir simplemente cuando empezamos a entrenar regularmente, pero también eliminando significativamente algunos malos hábitos alimenticios, que sin duda es el factor más importante para lograr un físico estético. La forma más básica para entrenar y en la que se basa esta planificación es la calistenia. En primer lugar, porque no necesitas ningún tipo de material de entrenamiento más que una barra o sus alternativas, como puede ser una mesa, unas sillas y un mínimo de espacio. Y si bien una vez que sos un atleta un poco más avanzado te va a ser más difícil progresar, que igualmente lleva muchísimos años de práctica para lograrlo, existen gran cantidad de ejercicios y variaciones para principiantes. En tercer lugar, no tenés que pagar nada, que es algo que me gusta. Y si vamos al caso de los físicos de anime, la mayoría de personajes empiezan o entrenan la calistenia regularmente, por lo que es una forma más que factible de alcanzar un físico estético y funcional, además de muchísima fuerza relativa y control sobre nuestro cuerpo que vamos a poder trasladar a un entrenamiento más enfocado en la hipertrofia muscular si también buscamos ganar tamaño, que nunca viene mal. Para explicarlo mejor, te divido la rutina en diversos puntos. En primer lugar, los ejercicios. Nos vamos a centrar únicamente en ejercicios que trabajen una gran variedad de grupos musculares y que nos permitan cubrir todo el cuerpo en un mismo día idealmente, y lo vamos a clasificar por activación de grupo muscular y por su dificultad. Ejercicios de push, flexiones, fondos, flexiones pike y sus variantes, ejercicios de pull, dominadas australianas, dominadas neutras, supinas y amplias o normales como vos les digas, ejercicios de pierna como las sentadillas, la zancada, los nórdicos inversos, los easy squat, pistol squat, para isquiotibiales el hip thrust, y los nórdicos que hay que escalarlos muy de a poco porque realmente son difíciles. Idealmente podríamos incluir ejercicios de pantorrilla y de tibiales para trabajarlo de forma directa, pero si lo mantenemos al mínimo, esos serían los principales. Ejercicios de core e isométricos. Aunque todos los ejercicios que mencioné se pueden hacer de manera isométrica, hay algunos que entrenan específicamente esta fuerza, que se va a trasladar muy bien a los otros ejercicios. La plancha, el hollow, las elevaciones de pierna al costado y luego en barra, y por último el L-sit, ejercicios aeróbicos como caminar, trotar, correr o hacer deporte, y para la gente más avanzada un entrenamiento de HIIT, de intervalos de alta intensidad. Ya analizamos los ejercicios, pero tendríamos que ver cómo lo distribuiríamos a lo largo de la semana, y acá hay tres opciones: un split full body de 3 o 6 días, un upper lower de 4 o 6 días y un push pull legs de 3 o 6 días. Este entrenamiento está enfocado en una rutina full body de 3 días, que puedes hacerla de 6 tranquilamente, porque en primer lugar es eficiente a nivel de tiempo y nos permite trabajar varias veces a la semana un mismo grupo muscular, en este caso todos los grandes grupos musculares del cuerpo. Teniendo en cuenta los ejercicios que mencioné antes, esta podría ser una rutina para el día 1, seleccionando 2 ejercicios de pull, 2 de push, 2 de pierna y 1 de core accesorio. Esta para el día 2, empezando por los ejercicios de push, dándole más prioridad, y esta para el día 3, empezando por las piernas. Para aplicar la sobrecarga progresiva tenemos dos opciones: en primer lugar aumentar el número de repeticiones o aumentar el peso, o en este caso pasar a una variante que implique un mayor peso corporal. Lo que yo te planteo es esto: tu enfoque en cuanto a la progresión de entrenamiento para lograr un físico de anime tiene que ser primero trabajar los ejercicios básicos de calistenia que no requieran nada más que tu cuerpo y que te permitan hacerlos en un rango de 6 a 8 hasta 15 repeticiones incluso, que se sigue manteniendo en un rango de hipertrofia, siempre y cuando te resulte desafiante. Ahora sí, en cuanto puedas hacer más de 20 flexiones, lo más sencillo es pasar a una variante más complicada, empezando de nuevo en el piso de 6 a 8 repeticiones. Si no sos capaz de pasar a una variante más complicada,
lo mejor sería añadir un poquito de peso al ejercicio que estás haciendo. Si tenés los recursos o los materiales para hacerlo, si tenés una pesa o una mochila, bienvenido sea, porque es la mejor manera de progresar si no sos capaz de saltar una variante más complicada. El entrenamiento aeróbico, por lo menos en los primeros meses de entrenamiento, va a estar enfocado en aumentar el tiempo de realización. Es decir, si solo podés trotar 10 minutos, la semana siguiente trotá 15, la siguiente 20, la otra 25 y así. No importa si estás perdiendo grasa o intentando ganar músculo, el entrenamiento aeróbico es obligatorio para utilizar las reservas de nutrientes como la grasa que hay en nuestro cuerpo y de a poco hacer notar cada vez más esos músculos, y obviamente también para mejorar nuestra capacidad pulmonar, funcionamiento del corazón y la resistencia en general, que es fundamental cuando vayamos a entrenar. En cuanto al volumen, lo ideal sería realizar entre 3 a 6 sesiones de entrenamiento por semana, dejando siempre un día de descanso total o de una rutina simple de movilidad. Si tu objetivo es aumentar tu masa muscular, deberías hacer como mínimo 3 días de full body y una sesión de aeróbico, y si estás intentando bajar de peso vas a tener que hacer más sesiones de aeróbico, por lo menos 3 o 4, esto para aumentar el nivel de actividad general de nuestro cuerpo, por ende gastar más energía y más calorías y que el cuerpo tenga que usar más recursos en reserva, y por lo menos 2 entrenamientos de resistencia para ir a su vez construyendo un poco de masa muscular. Por último, la alimentación, que es algo muy personal, pero a grandes rasgos sabemos que dependiendo de tus objetivos vas a consumir más o menos calorías y a su vez más o menos de algunos nutrientes, pero en general si respetás estas pautas, el obtener un físico estético no es más que cuestión de tiempo y de compromiso. Soy consciente de que a los chicos y a las chicas también, por supuesto, que estén un poco por encima de su peso le va a ser más difícil trabajar con su propio peso corporal, porque son ejercicios que dependen, como dije en su mayoría, de la fuerza relativa de la persona, es decir, qué tan bueno sos controlando tu propio peso. ¿Podrías intentar alcanzar un físico de anime en el gimnasio? Sí, es totalmente posible, porque hay muchísimas más variedades de elementos y de pesos para trabajar, pero el beneficio que te trae el dominar las bases del entrenamiento con el peso corporal son incomparables, y que de hecho es la forma que más adecua a la idea de tener un físico marcado y atlético como un personaje de anime.